Era una noche lluviosa en Madrid, cuando Lucía Ferrer abrió los ojos jadeante, una vez más prisionera del mismo sueño. El sonido de los disparos resonaba en su cabeza como un eco eterno. Habían pasado 3 años desde aquella noche, pero aún podía sentir el olor a sangre, el frío de las manos de su marido y la mirada vacía que jamás olvidaría. Viviendo ahora bajo el nombre falso de Elena Márquez, Lucía intentaba sobrevivir en un pequeño pueblo del norte de España. Trabajaba en una librería, donde pasaba los días ordenando novelas y tratando de reconstruir su paz, pero las noches eran demasiado largas para quien lo había perdido todo. Los periódicos habían cerrado el caso hacía tiempo. El empresario Tomás Ferrer, asesinado en un asalto frustrado, culpable desaparecido. Pero Lucía sabía que no había sido un asalto. El asesino la había mirado directamente a los ojos antes de disparar y luego grabó en la pared un símbolo en forma de media luna. Durante meses, Lucía colaboró con la policía. Fue interrogada, escoltada y finalmente olvidada. El detective a cargo, Ethan Vega, fue el único que creyó en ella hasta el final. Pero cuando las pruebas desaparecieron misteriosamente, el caso fue archivado. Y la vida de Lucía también. Ahora, 3 años después, había aprendido a esconder el miedo detrás de una sonrisa educada. Los vecinos la veían como una mujer reservada, amable y solitaria. La única persona con la que se permitía hablar era Sofía, una médica del pueblo que, por coincidencia, había sido su amiga de la infancia y la única que conocía toda la verdad. «Lucía, ¿sigues soñando con eso, verdad?», preguntó Sofía una noche. «Todos los días. Tal vez sea hora de cerrar esa puerta». Lucía miró por la ventana, observando la lluvia caer sobre la calle vacía. «No puedo cerrar algo que sigue llamando a mi puerta». A la mañana siguiente, el destino volvió a tocar. Mientras servía café en la librería, un cliente dejó el periódico sobre el mostrador. In Morning Barin. La portada, en letras negras, se leía: «Nuevo asesinato en Madrid. Mismo patrón, misma firma, la media luna». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. El mundo giró a su alrededor. Dejó caer la taza y el sonido del vidrio roto la devolvió a la realidad. El asesino había vuelto. Esa noche tomó el tren hacia Madrid. No avisó a nadie, ni siquiera a Sofía. Llevaba solo una maleta pequeña, su viejo collar y una fotografía desgastada de su esposo. Sabía que estaba a punto de abrir la herida que más había intentado esconder. Al llegar, la ciudad parecía la misma y completamente diferente al mismo tiempo. Las luces, el ruido, los olores, todo traía recuerdos. Bajó en la estación de Atocha y caminó hasta el antiguo apartamento donde había vivido con Tomás. Pero ahora, frente a la puerta, dudó. Respiró hondo, giró la manija y entró. El apartamento estaba en venta. Las paredes desnudas, el aire pesado, el suelo cubierto de polvo. Lucía caminó lentamente hasta el dormitorio, donde todo había terminado. En el mismo lugar donde él cayó, aún había una marca en el piso, pequeña, casi invisible, pero suficiente para hacerle temblar las piernas. De pronto, una voz detrás de ella rompió el silencio. «Sabía que volverías algún día». Lucía giró asustada. Allí estaba Ethan Vega, el detective de mirada firme y semblante cansado. «No imaginé que aún siguieras en la policía», dijo ella, tratando de disimular la emoción. «Ya no. Me fui después de tu caso. Nunca pude olvidarlo». Ethan se acercó despacio, sin apartar la mirada. «Volviste porque viste la noticia, ¿verdad?». Lucía asintió. «El símbolo es el mismo». «Lo sé», respondió él con voz grave. «¿Y hay algo más?». Esta vez dejaron un mensaje. Sacó del bolsillo una fotografía. Era la pared de la nueva escena del crimen, marcada con el símbolo de la media luna y una frase escrita debajo: «Ella también me mintió». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Ella? ¿Quién?». Ethan respiró hondo. «¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Sabía que volverías». El miedo antiguo renació dentro de ella, mezclado con una llama que creía extinguida, la necesidad de justicia. Si ese asesino volvió, no se irá hasta terminar lo que empezó. Ethan la miró a los ojos. «Entonces tendremos que terminar nosotros primero». Y así, por primera vez en 3 años, Lucía no huyó del pasado. Decidió enfrentarlo.
En la comisaría de Madrid, el aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que Lucía estuvo allí. Los mismos pasillos fríos, las mismas miradas curiosas. Pero ahora había algo distinto. El miedo se mezclaba con determinación. Lucía ya no era la mujer que había huido, era alguien dispuesta a luchar. Ethan la condujo hasta una pequeña sala. Sobre la mesa había una carpeta con fotos, informes y un mapa de la ciudad marcado con círculos rojos. «Los crímenes siguen un patrón», dijo él, abriendo los archivos. «¿El mismo barrio?», preguntó ella. «El mismo tipo de víctimas, hombres de negocios, vida, doble, todos con un mismo vínculo, Tomás Ferrer». Lucía sintió que el aire se volvía pesado. «¿Mi marido? Pero él está muerto». «Precisamente por eso es tan extraño», respondió Ethan cruzándose de brazos. Cada una de las nuevas víctimas tenía contacto con él antes de su muerte. Ella pasó los dedos por las fotos, observando cada rostro. Había algo familiar en los ojos de aquellos hombres, algo que despertaba una memoria incómoda. Todos ellos estuvieron en la cena de gala. Susurró. Ethan la miró, sorprendido. ¿Qué cena? La última noche antes del asesinato. Entonces un recuerdo punzante la atravesó. El salón lleno de luces, el sonido de las copas, Tomás sonriendo, y un hombre al fondo, observando todo en silencio. Lucía lo recordaba. Ojos fríos, una cicatriz en el rostro, pero nadie supo nunca quién era. «Lo vi aquella noche», dijo temblando. «El hombre de la cicatriz». Ethan abrió otro archivo. «Se llama Ramiro Soler, ex socio de Tomás. Desapareció justo después de su muerte». Lucía sintió un escalofrío. Entonces está vivo y matando de nuevo. Los días siguientes fueron intensos. Lucía y Ethan trabajaron codo a codo, revisando datos, cruzando archivos olvidados. En el silencio de la madrugada, las conversaciones se volvían más personales. «¿Por qué dejaste la policía?», preguntó ella una noche. Ethan vaciló. «Porque fracasé contigo. Debí haberte protegido». Lucía bajó la mirada. Nadie podía protegerme de aquella noche. Hubo un silencio largo, lleno de cosas que no se decían. Ethan rompió el momento con una leve sonrisa. «Aún así, estoy aquí ahora». Mientras tanto, el asesino seguía dejando señales. Un nuevo cuerpo apareció, esta vez con una nota. Ella también tenía secretos. Lucía leyó la noticia y sintió que las palabras iban dirigidas a ella. Cada muerte parecía un mensaje personal. Sofía la llamó desde el pueblo, desesperada. «Lucía, vi las noticias. Por favor, vuelve. Esto no va a acabar bien». «No puedo, Sofía. Me está buscando, pero tal vez ahora sea yo quien deba buscarlo a él». A la mañana siguiente, Lucía y Ethan fueron al antiguo despacho de Tomás. El edificio estaba abandonado, pero aún quedaban cajas con documentos y carpetas cubiertas de polvo. Al abrir una de ellas, encontraron extractos bancarios y contratos falsos. Ethan frunció el ceño. «Parece que tu marido tenía negocios que desconocías». Lucía leyó los papeles, incrédula. Cuentas a nombre de terceros, transferencias sospechosas, cifras enormes. «Me mintió». Ethan puso una mano en su hombro. «Tal vez quiso protegerte, o tal vez no. Tenemos que descubrirlo». Mientras revisaban, un ruido lejano rompió el silencio. Pasos. Ethan hizo una seña para que ella se ocultara detrás del escritorio. Las luces parpadearon. Una sombra cruzó el pasillo, rápida, silenciosa. Cuando el detective se acercó a la puerta, una figura escapó por la ventana del fondo. Corrió tras ella, pero el hombre desapareció en la oscuridad. Solo quedó un trozo de tela enganchado en el vidrio y el símbolo de la media luna pintado en la pared. Lucía se acercó, el corazón acelerado. «Estuvo aquí y dejó claro que sabe que regresamos», respondió Ethan serio. De vuelta en el coche, el silencio era asfixiante. Lucía miraba por la ventana intentando controlar el miedo. «¿Sabes qué es lo peor?», susurró. «Parte de mí quería que fuera él. Quería mirar a los ojos a quien destruyó mi vida». Ethan la observó, admirando su fuerza en medio del dolor. «Y tal vez lo hagas, pero no sola». En los días siguientes la relación entre ellos se estrechó. Entre informes y noches sin dormir, surgieron gestos silenciosos.
Una taza de café, una mirada cómplice, un roce leve en la mano. Nada se dijo, pero ambos sabían. Algo nuevo estaba naciendo entre las ruinas del miedo. Una madrugada, Ethan recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada susurró del otro lado: «Si quieren la verdad, busquen lo que Tomás escondía». Luego, silencio. Ethan miró a Lucía. «Creo que acaba de empezar la parte más peligrosa». El viento soplaba frío cuando Lucía y Ethan llegaron al antiguo almacén indicado por la llamada anónima. El lugar quedaba junto al río Manzanares, abandonado hacía años. La luz de los postes parpadeaba, reflejándose en los charcos y creando un ambiente casi fantasmal. «¿Estás seguro de que es aquí?», susurró Lucía. «Es la dirección que me dieron, y algo me dice que no estamos solos», respondió Ethan, con la mano sobre su arma. Empujaron la puerta de hierro. El sonido metálico retumbó en la noche como un eco siniestro. Dentro, cajas viejas, montones de papeles y olor a óxido. Lucía caminó despacio, iluminando el suelo con una linterna. De pronto, algo brilló en un rincón. Una carpeta negra con las iniciales TF grabadas en la tapa. Ethan la abrió. Dentro había contratos de exportación de joyas, extractos bancarios y fotografías. Fotografías de Tomás con hombres desconocidos, entre ellos Ramiro Soler. Lucía sintió un nudo en el estómago. Me mintió todo el tiempo. Ethan hojeó más papeles y encontró algo peor: un recibo de depósito realizado un día antes de la muerte de Tomás. El beneficiario: Fundación Luna, una organización inexistente. «Estaba lavando dinero», dijo Ethan con voz grave. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Entonces todo fue por eso?». Antes de que él respondiera, un ruido seco resonó al fondo del almacén. Ethan apuntó con la linterna. La luz reveló una sombra moviéndose. Un hombre con abrigo oscuro escapaba por la parte lateral. Corrieron tras él, pero desapareció entre los contenedores. En el suelo solo quedó un guante negro y una carta empapada por la lluvia. Lucía la recogió. Las letras estaban borrosas, pero se alcanzaba a leer una frase: «La verdad siempre tiene dos caras». En la comisaría, el ambiente era tenso. Ethan revisaba las pruebas mientras Lucía intentaba descifrar el mensaje. Fue entonces cuando él encontró algo en el registro bancario. La Fundación Luna estaba a nombre de Sofía Martínez. Lucía quedó paralizada. «Eso no puede ser. Sofía es mi amiga, ella me ayudó a huir». Ethan la miró con cautela. «O tal vez te ayudó a desaparecer por otra razón». Decidieron ir al consultorio de Sofía. Cuando llegaron, el lugar estaba oscuro, la puerta entreabierta y un olor a alcohol y sangre reciente en el aire. Sobre la mesa un sobre, dentro una foto de Lucía abrazando a Tomás, y en el reverso el símbolo de la media luna pintado con tinta roja. Lucía sintió que el cuerpo se le helaba. «Esto es una advertencia». Ethan observaba cada detalle del consultorio. «No, Lucía, esto es una trampa». De repente, el teléfono del consultorio sonó. Ethan contestó. Una voz ronca, casi metálica, dijo: «Ella no es quien crees que es. Ninguno de ustedes lo es». Intentó rastrear la llamada, pero la línea se cortó. Salieron apresurados. En el estacionamiento, el coche de Sofía estaba abierto, el asiento manchado de sangre. Lucía se desplomó. No puede estar muerta». Ethan sostuvo sus hombros. «Aún no lo sabemos. Pero sea que sea, estamos cerca del final». Horas después, en el apartamento de Ethan, revisaban los documentos una y otra vez. Lucía sostenía una de las fotos de Tomás y notó algo que nunca había visto: un reflejo en el espejo. En la esquina de la imagen, el rostro de Sofía observando desde lejos. «Ella estaba allí esa noche», susurró Lucía, conmocionada. Ethan apretó los puños. «Si estaba allí, entonces sabe lo que realmente ocurrió». Lucía se dejó caer en el sofá, agotada. «¿Y si el verdadero asesino nunca fue Ramiro?» «¿Qué quieres decir?», preguntó él. «¿Y si Tomás sabía demasiado y alguien quiso silenciarlo?» Ethan pensó un momento. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro seguía borroso. Lucía lo miraba en silencio. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y esperanza. «Sea lo que sea, Ethan, necesito ver el final de esta historia, aunque duela». Él se acercó despacio. «Y te prometo que lo verás.
Mientras tanto, en una calle oscura, un hombre observaba el apartamento desde la distancia. Encendió un cigarrillo y dejó caer una foto que sostenía. En ella aparecían Lucía, Ethan y Sofía, sonriendo. En el reverso, una inscripción escrita con tinta azul. La noche aún no ha terminado. El amanecer llegó despacio, cubierto por nubes grises. Lucía no había dormido. Pasó la noche mirando por la ventana del apartamento, esperando que el sol trajera respuestas. Pero lo que llegó fue el sonido de un teléfono vibrando sobre la mesa. Número desconocido. ¿Quién es?, contestó con voz cansada. Del otro lado, silencio. Luego una voz femenina susurró: Lucía, no confíes en nadie. Van por ti. Y la llamada se cortó. El rostro de Ethan se tensó. ¿Era ella? Parecía la voz de Sofía, pero sonaba asustada. Ethan tomó su chaqueta y su antigua placa. Vamos, si sigue viva, tenemos que encontrarla. Siguieron el único rastro disponible, la señal del teléfono, rastreada hasta una zona industrial a las afueras de Madrid, el mismo barrio donde ocurrió el primer crimen. Al llegar, el ruido distante de las máquinas rompía el silencio. El viento traía olor a metal y lluvia. El almacén estaba abierto. En el suelo, huellas y manchas de sangre recientes. Y en el centro, una silla caída, cuerdas cortadas y una linterna aún encendida. Lucía se agachó y encontró un collar ensangrentado. Era el de Sofía. De pronto, una voz rompió la oscuridad. «Déjalo, Lucía». Ella hizo lo que tenía que hacer. El sonido provenía de detrás de unas cajas. Lucía y Ethan se giraron al mismo tiempo. Y allí estaba Ramiro Soler, más envejecido, con el rostro marcado por cicatrices y una sonrisa fría. «Mataste a mi marido», dijo Lucía intentando controlar el temblor en sus manos. Ramiro rió, con una voz ronca. «Tomás me traicionó primero. Pensó que podía quedarse con todo. Y luego apareciste tú y lo arruinaste todo». Ethan sacó su arma. «Estás arrestado». Ramiro levantó las manos, pero su mirada aún era desafiante. «¿Arrestado?», rió. «No has entendido nada. Yo no disparé contra Tomás». Lucía lo miró confundida. «¿Entonces quién fue?». Él señaló hacia lo alto del galpón, donde una figura observaba desde una pasarela metálica. Una mujer vestida de negro bajó lentamente las escaleras con un arma en la mano. El corazón de Lucía se detuvo. «Sofía». Los ojos de la médica estaban llenos de lágrimas, pero su voz era fría. «Lo siento, Lucía. Intenté protegerte». Ethan dio un paso al frente. «¿Por qué?». «Tomás lo sabía todo», respondió ella temblando. «La fundación era de él, pero cuando quiso denunciarlo, era demasiado tarde. Ramiro me obligó a silenciarlo». Lucía retrocedió, sin poder creerlo. «Tú estabas allí aquella noche. Te salvé, Lucía. Si no fuera por mí, estarías muerta». Las lágrimas rodaban por el rostro de Sofía, pero mantenía el arma firme. Pero ahora todo se salió de control. Ethan se movió lentamente. «Sofía, escúchame. Esto puede terminar de otra forma». «No, Ethan. Ya terminó». Antes de que apretara el gatillo, un disparo resonó. Provenía de Ramiro. El brazo de Sofía, que cayó gritando. Lucía corrió y pateó el arma lejos de su alcance. Ramiro intentó escapar, pero Ethan lo detuvo. Un segundo disparo y el hombre cayó herido. El sonido de las sirenas se acercaba. Lucía se arrodilló junto a Sofía, presionando la herida. «Por favor, aguanta». Sofía la miró con lágrimas. «Perdóname. Solo quería protegerte». Horas más tarde, todo estaba en silencio. Ramiro fue arrestado. Sofía, hospitalizada, entre la vida y la muerte. Lucía declaró con voz trémula pero firme: «Él mató a Tomás». Ella lo encubrió. Pero el verdadero culpable fue el miedo. Ethan la observaba, admirando su fuerza. «¿Volverás al pueblo?», preguntó. Lucía sonrió con melancolía. «No, ya he huido demasiado. Es hora de empezar de nuevo». Los días siguientes pasaron como un sueño. La prensa tituló el caso como «El fin del asesino de la media luna». Pero para Lucía no había victoria, solo alivio. El peso del pasado, por fin, había caído. Semanas después, volvió al mar. Por la playa al atardecer, el viento moviendo su cabello, los ojos fijos en el horizonte. Ethan se acercó con una sonrisa leve. «Pensé que no volverías. Pensé que el sol ya no saldría para mí».
respondió. Pero aquí está. Permanecieron en silencio, mirando el océano. Lucía sostuvo el collar que llevaba al cuello, el mismo de aquella noche. Dejó que el viento lo moviera suavemente y murmuró: «Él me destruyó, pero tú me ayudaste a renacer». Ethan tomó su mano. «El pasado no desaparece, Lucía. Ahora camina detrás de ti, como una sombra que protege». Ella sonrió. «Entonces que siga acompañándome, desde el lado de la luz». El sol descendía despacio, tiñendo el cielo de dorado y rojo. El mar reflejaba los colores como si el destino, al fin, se hubiera calmado. Lucía cerró los ojos y sintió paz, por primera vez en años, y entre el sonido de las olas y el silencio del corazón, supo, la noche finalmente había terminado.